El yin y el yang es el círculo que está dividido entre el blanco y rojo, negro, ¿verdad? El yin y el... Ajá. Están como contrapunteados. Pero pues es que ya quise, pero no puedo. El yin es mi cuñado, ¿no? Vamos a video reaccionar. Ay, quitamos esto. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta. El iceberg de las secundarias técnicas. Por el paso de nuestras vidas, una de las épocas más extrañas que podemos tener sin duda. Me encanta cómo narra este vato las historias. Bienvenidos a un reaccionando ando. Porque no tengo ni idea de lo que voy a decir y hacer. Vale. Ahí estamos. Ay. Sí estoy en captura. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué idiota. Vamos ya. Por el paso de nuestras vidas, una de las épocas más extrañas que podemos tener sin duda alguna tiene que ser la secundaria, debido a que en esta podemos toparnos un sinfín de cosas y aventuras como tal. En su mayoría son cosas que si bien nos podemos topar con seres muy extraños, a los cuales les pondremos apodos que en su momento eran políticamente incorrectos. Ahora no los podemos decir. Creo que la secundaria es lo más bajo que puede haber. bien eran extrañas para muchos, son solo ese tipo de cosas que le darían... ¿Qué? Muchos dicen que la mejor etapa de su vida fue la secundaria. Puede que sí, puede que no. Yo siento que es la peor. Porque Para mí fue porque te crean demasiadas inseguridades. hay mucho bullying. Todavía en la prepa ya no tanto. Hay, pero no tanto que en la secundaria. Porque están pasando de niños imbéciles a medio adultos. Entonces, a jóvenes ya más maduros. Entonces, siguen teniendo una mentalidad de niño. O sea, sales de la primaria y sigues siendo un niño, la verdad. No eres consciente que puedes herir a alguien con tus palabras. Exactamente. Y hasta con hechos. En risa a un adolescente de esa edad. Creo que nosotros en la secundaria de repente se agarraban las camisas y se las rompían. Así de repente así jugando y ¿no? Por lo que las cosas realmente no son tan alarmantes. Esto sí son... Hasta ahorita te pones a pensar y dices, no manches, a lo mejor su papá trabajó un turno doble, era la única camisa que había, o a lo mejor había unos que pues sí tenían, ¿verdad? Son cosas que si bien eran extrañas para muchos, son solo ese tipo de cosas que le darían risa a un adolescente de esa edad, por lo que las cosas realmente no son tan alarmantes. Esto sí, solo nos dedicamos a ver el lado bueno del asunto, ya que en verdad nos podemos llegar a topar con diversos casos que engloban a estas secundarias, los cuales no son tan bonitos que digamos, ya que en esta investigación nos pudimos topar con cosas que van desde lo paranormal hasta lo más inhumano que podemos llegar a ser como seres pensantes entre comillas. Es por eso que optamos por darle un iceberg a una de las escuelas secundarias más representativas en nuestro país México. Solo esperamos con esto no meter en problemas a ningún implicado y hacer una notable marca en que este video solo está hecho para informar. No buscamos difamar ni quitar el prestigio de la secundaria. Pero yo siento que cualquier secundaria se parece a muchas de las secundarias públicas. Entonces con un ejemplo que veamos de una secundaria, la mayoría de las cosas que pasan en todos lados. Para eso ya tienen a sus alumnos. Ahora sí, sin nada más que decir, podemos comenzar con este iceberg. Iceberg de las secundarias más famosas de México. Uy. Decía Luisito Rey en su podcast, entre comillas, cuando le salían los anuncios, también ellos reaccionaban y decían, vamos a hacer un programa en donde reaccionemos a los videos, a los anuncios de los videos de YouTube. A todos los anuncios que nos pasen. Y que aparte YouTube ponga anuncios dentro de los anuncios del video. Digo, para hackear el sistema. Oh, no manches. War of Switch Ships. Se ve bien real. Ok, vamos. Continuamos. Bomba técnica 66. No manches. Mi mamá, ¿verdad?
hubo ahí un multiverso de chocolates. Pues es que yo pensé que era el de Jorge. Pues yo pensé que era el tuyo. Sí, de todas maneras yo agarré un chocolate. Pues yo también agarré otro chocolate. Que yo pensé que eran de mi mamá y dije, pues voy a agarrar. Cuando fui a la nevera, que dije, es que había como 6 o 7. Voy a agarrar 1 o 2. Y como tu mamá te lo pensó Y yo pensé que eran de ella. Dije, pues se los trajeron, pues voy a agarrar uno. Pues cuando vi que lo agarró, pues, qué cosas, ¿no? Y el dueño, Creo que me hacen falta como 7 chocolates. Este es... Ajá. Vamos a ver temas tan controversiales y fuertes que no podemos llegar a saber cómo es que adolescentes de esta edad se involucran en casos tan fuertes o provocan otros que serían penados con la ley si fueran adultos. Pero el caso vivido en la técnica 66 impactó demasiado a los noticieros y a todo el país en general, gracias a que en esta encontraría un par de artefactos que parecían explosivos, llegando a la conclusión de que en efecto estos eran explosivos plantados por alguien, todo con el fin de realizar un atentado en la secundaria. No sabemos qué tipo de personas o grupo de personas intentaron el acabar con la vida de cientos de estudiantes y de sus docentes. Sencillamente es algo tan impactante que no muchos pueden llegar a asimilar la situación. Respecto a este caso, en la nota de investigación que encontramos, pudimos ver cómo no se encontraron responsables ante este acto y no se profundizó mucho más en los hechos. Esto evidentemente levantó grandes sospechas por parte de los padres, pues no podrán creer que no fueran capaces los encargados de la escuela en dar con quienes plantaron dichas bombas, o si estas tan siquiera eran reales, porque eso es algo más. La escuela no sufrió daños, por lo que se sabe que estas cosas jamás explotaron, o no se sabe si en realidad eran reales, por lo que podemos llegar a concluir que encontraron algo más que ataba todo este caso, o al menos son las especulaciones que los padres de familia o algunos alumnos llegaron. Aún así, todo este caso es tan impactante y nos demuestra cómo los atentados pueden ocurrir en los lugares menos esperados, y solo por gente que se encargan de dañar o querer hacer una propuesta de manera distinta. No hay manera de escudar o defender un atentado, eso sí, cuando estos fueron descubiertos, rápidamente la institución dejaría salir a todos los alumnos y avisaría a los padres de familia para que fueran a la escuela por sus hijos. Esto para evitar también riesgos a la hora de dejarlos salir a la calle. Sin duda un caso demasiado raro e impactante, el cual nos otorgó una secundaria técnica. A la escuela técnica número 66, entonces están tomando medidas preventivas por parte del director y por yo la no escuela supe eso. para evacuar a todos los alumnos. No hay ninguna patrulla por Que- el momento, simplemente Que en una secundaria técnica, la 66, no, me imagino que es en México, plantaron una bomba. O pues una posible bomba. dijeron que había una amenaza y todos los maestros empezaron a sacar a los alumnos. Esto no puede ser posible dentro de la educación en México. ¿Cómo puede ser que amenacen a una escuela y que pueda pasar esto? No puede ser posible, no puede ser posible. Los chicos están saliéndose y todos están aquí. Chicos, avancen a las palomas, por favor. No se detengan, no se detengan. Aváncenle. Son más de 900 alumnos. Bullying extremo, técnica 10. De 900. Uy, el bullying. Posiblemente el caso de abuso más reconocido dentro de estas escuelas secundarias, ya que en realidad fue muy sonado y ocasionó que las escuelas tomaran medidas más drásticas para prevenir el bullying dentro de las instalaciones, pues el caso del pequeño Antonio fue uno de los que hizo que muchos estudiantes y padres vieran lo que el abuso es capaz de provocar, pero no nos adelantemos. El caso aquí está en que este joven de ese entonces, estudiante de la técnica 10, escuela que le cambiaría la vida y no de la mejor manera, sino que en realidad este pobre chico era uno de aquellos que sufrían de las peores abusos. ¿Esto qué? ¿Está lloviendo? No, ese es mi calefactor, PC. Parece cafetera. Abusos por parte de compañeros, teniendo que soportar desde posibles insultos a lo peor, los golpes. Dichos golpes, los cuales en una ocasión fueron mucho más graves de lo esperado. Dichos golpes, en esa ocasión, no manches, es que sí, ya también. Una cosa son las burlas, ¿no? Una cosa son las burlas y otra cosa ya son los Pues ¿no te acuerdas que hace un año? Pues no sé cuándo. No tiene mucho. Mi rodillita. Murió una chavita en la secundaria porque afuera otra se la fregó y por los golpes no murió en el momento, pero ella se empezó a sentir mal de la cabeza. Sí, algo así que y le la dolía. mandaron al hospital y murió falleció. en el hospital. Ajá.
Sí, es y que la chamaquita esta, pues huyó, creo. es que se les hace fácil, volvemos a lo mismo, o sea, no están ni maduros ni física, ni mental, ni nada, ni académicamente hablando, o sea, chavitos de 12, 13 años y creen que se les hace todo fácil. Puesto que antes de que todo lo malo comenzara, este joven se dirigía hacia un deportivo con sus agresores, saliendo del plantel, donde le dieron fuertes golpes en todo el cuerpo. No Al llegar a su manches. casa, sus familiares aseguran que llegó sucio y diciendo que tenía un dolor de cabeza, para seguido paso contarles que a uno de sus amigos le habían pegado saliendo de la escuela, sin saber que se refería al mismo. Después de esto, lo malo comenzó, pues gracias al malestar lo comenzarían a llevar al hospital, donde se les dijo que le tenían que operar el cráneo por un coágulo en el cerebro. No Dicho manches. suceso, el cual al terminar solo le provocó que perdiera la memoria, la manera correcta de hablar y la parálisis en la mitad de su cuerpo. Este tema resulta altamente delicado, pues en la actualidad no sabemos con certeza si es que el joven se pudo recuperar, o al menos puede llevar una vida medianamente normal, gracias a que la información es muy poca. Algo a destacar en todo esto es el hecho de que el director de la institución no fue capaz de dar nombres de los agresores y aseguró prácticamente que ese caso no le correspondía porque sucedió fuera de la institución, pero esto no quedó aquí, ya que al menos este fue revocado de su cargo por el tan mal servicio que impartió al querer lavarse las manos, todo por encubrir a algunos alumnos y por mantener la imagen de la escuela. Simplemente terminó perdiendo su empleo. Casos de bullying existen muchos y muy probable es que este iceberg esté lleno de cosas similares a esto, pero este caso se merecía su puesto dedicado por todo lo que abarca y lo que provocó. Lo que provocó. Siempre me ha gustado la Nah, ciencia pues no ficción. manches. Y Pues la que imagínate para los papás, de repente llega tu niño todo idea de estar golpeado. justo al borde del... Y manches, y le ocasionaron parálisis y al habla. No, Técnica qué feo, 86, Guadalajara. Qué feo. Sabemos que la inseguridad dentro de nuestro país es una de las más elevadas, y el querer combatirla siempre por su mayoría termina empeorando la situación. Lo malo comienza cuando esta ya empieza a ser una marca muy grande para los jóvenes. A lo largo de la historia de nuestro país hemos podido toparnos con cientos de casos ajenos a las escuelas donde los jóvenes sufren o están fuertemente implicados en la delincuencia, pero ahora viene siendo turno para hablar de uno de los casos más preocupantes que engloban a las secundarias técnicas y a la delincuencia. Pues sabemos de sobra que a cualquier institución ubicada en zona peligrosa puede que le toque lo peor respecto a las personas que nos podemos topar. La inseguridad aumenta, pero ninguna como la que ha vivido con el pasar del tiempo la número 86. Esta, ubicada en Guadalajara, podemos destacar cómo es que su inseguridad es una de las más grandes, debido a que no se sabe cómo es que los asaltantes y secuestradores optaron por tomar esta zona para hacer de las suyas, pues de un momento a otro las noticias sobre asaltos y secuestros a estudiantes de esta institución comenzaron a hacerse realmente virales, No levantando fuertes alertas a los padres y a los mismos docentes que buscaban desesperadamente soluciones ante esta situación. Lo mejor que pudieron hacer fue el poner autoridades cerca que vigilaran la zona. Lo único malo es que se limitaron a hacerlo solo en el turno de la mañana, pues durante el turno de la tarde las patrullas encargadas en vigilar serían mandadas a otros lugares, dejando completamente abierto, como tú comprenderás, el terreno para aquellos amantes de lo ajeno, sumándole que los alumnos salen en un horario de 7 a 8, cuando el sol ya se oculta. Salen bien Dejan- tarde, sí es cierto. Salen bien tarde ahorita últimamente. Por ejemplo, mi sobrina sale a las... Sí, como entre 8 o 9 va llegando a su casa y dices... Como está bien bonita ahorita la sociedad, de verdad, y como ahorita las instituciones y la seguridad y la policía y el ambiente en nuestro país está muy bien, nótese el sarcasmo, pues que salgan a las 9 de la noche, ¿verdad? 9, 10 de la noche vayan llegando a su casa. No manches. Deberían de mejor poner más escuelas y que todas sean matutinas. Aunque también en el turno matutino ya no tienen horario la gente que se dedica a violentar. mucho más fácil el realizar este tipo de acciones, por lo que solo es cuestión de esperar a que lo malo pase y los noticieros nuevamente se llenen de este tipo de cosas, todo sobre los asaltos y secuestros de la técnica 86. No manches. Técnica 87, explosión química.
Aunque usted no lo crea, el equipo de Chamaqueados Media también estudió, y de nuestros Chamaqueados viejos Media. recuerdos podemos llegar a la conclusión de que las mejores cosas que podías llegar a hacer durante las clases eran esos experimentos de la clase de química, pues gracias a que estas cosas es que podíamos llegar a sentirnos como unos auténticos maestros en la materia, aunque tu experimento posiblemente terminara fallando y ocasionando burlas. Walter Lo mejor White. era divertirse en el salón o laboratorio de esta materia, pero algo que nos dejaba muy en claro era la manera tan respetuosa y delicada con la que teníamos que tomar algunos elementos de laboratorio, cosa la cual no tomaron muy en cuenta algunos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 87, pues en esta, a la hora de realizar uno de los típicos experimentos para esta clase, ocurriría uno de los desastres que menos esperarían, pues una explosión fue lo único que salió en el lugar del experimento esperado. Como consecuencia de tales hechos, 11 alumnos tuvieron heridas y fueron trasladados al hospital en ambulancias, esto para ser tratados adecuadamente y sobre todo para descartar cualquier efecto secundario de la explosión. Por la explosión a tales químicos, aunque cueste mucho de creer, este no es el único caso que se ha visto en las secundarias de México. Allá por el año 2001 un caso muy similar se dio, pero este fue mucho más grave, pues en este 2 alumnas mezclaron cosas que no se les pidió, creando una explosión la cual las dejó graves, y algunos de sus compañeros con quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo. De igual manera los docentes encargados de la clase tuvieron fuertes lesiones. El salón quedó hecho un desastre y se tuvieron que suspender las clases por 3 días en lo que el área se limpiaba. Así que tenemos que pensar un poco más en el tipo de cosas que podemos llegar a provocar con un simple experimento, prestar la atención adecuada ante esos proyectos y trabajos, y sobre todo no jugar con las cosas, porque puedes acabar con tu propia vida, la de tus compañeros. Pero dejando de ser moralistas, podemos hacer mención de que estos casos fueron los causantes de que muchas secundarias ni siquiera dejen utilizar el laboratorio, más que para hacer conferencias y pláticas, o simplemente como bodega. Ya sabrán ustedes qué hacen en el laboratorio en su secundaria. Todo este caso es realmente preocupante, pues en verdad deja mucho que pensar ante las cosas que se pueden llegar a ocasionar dentro de un plantel, y todavía súmale el tipo de material que pueden llegar a tener las escuelas en su posesión, capaces de ocasionar un desastre en toda la institución. Es que incendié la escuela, profe. Fantasmas del terremoto del 85. El famosísimo terremoto del 85. De los desastres naturales más famosos de nuestro país está el terremoto del 85. Esto evidentemente ocasionó que muchas instituciones se desplomaran y terminaran con la vida de muchos civiles y estudiantes. Lo raro en todo esto es cuando con el pasar del tiempo se dice que todas las almas de estos pobres desafortunados aún siguen enterradas y en las nuevas estructuras se encuentran atrapadas. El tema de lo paranormal es algo que siempre da de qué hablar, y aunque nosotros no somos muy creyentes de estas cosas, podemos asegurar que hay personas que se desviven completamente sobre crear, desmentir o alentar a alguien por crear este tipo de videos, sin dejar de lado los supuestos rumores de personas que se han llegado a topar. Esto, pues, sí se veía bien locote ¿no? Personas que se desviven completamente sobre crear, desmentir o alentar a alguien por crear este tipo de videos, sin dejar de lado los Estoy agarrando señal, carnal. supuestos rumores de personas que se han llegado a topar con fantasmas o con algo fuera de lugar, pues en internet se comenzaron a popularizar algunos videos donde se puede ver cómo es que las secundarias técnicas afectadas por dicho temblor aparecen seres que se supone ya no deberían de estar aquí, dejando todo un misterio sobre si es que todos estos son reales o terminan por ser falsos. Sí lo he visto. También se ha logrado captar supuestos sonidos paranormales, los cuales son mucho más Se cae el lamentos por la casillero, situación ¿no? en la que vivieron envueltos cuando estaban vivos, como podemos llegar a imaginar. Y si eres una persona más escéptica, no te tragarás este tipo de cuentos, así que fácilmente podemos decir que por nuestra parte este tipo de videos y casos son falsos. Y sumándole que la plataforma donde se viralizan fue TikTok, su credibilidad es mucho menor. Dejando todo esto de lado, podemos decir que en realidad puede que existan muchas más cosas paranormales en estas escuelas, pero sería llegar a redundar en lo mismo, en cosas que engloban muchas más escuelas, no solo estas, como lo pueden ser la típica enfermera o señora que se aparece a los baños, o la niña que asusta a los salones en la noche, sin mencionar que todas las escuelas fueron construidas arriba de un panteón. Podemos decir que los supuestos fantasmas del temblor del 85 son otro rumor más de las escuelas. Un rumor. Turno de la tarde. El turno de la tarde. El Son los turno de la tarde en cualquier escuela es altamente criticado, ya sea en primaria o preparatoria, pero la secundaria es uno de los que más problemas puede traer a la institución, a los padres y a los mismos alumnos, pues es en el punto en el que comienza a forjar más su manera de pensar, sus gustos, aficiones, su vida falla, y con esto lo que pudimos ver es que las secundarias técnicas son una de las escuelas más criticadas por su turno de la tarde, pues en realidad casi a ningún padre le gusta que su hijo asista en este turno a la escuela. La cantidad de problemas que les puede traer son demasiados, desde
desde que comiencen con adicciones hasta que se vayan de pinta toda la tarde paseándose en el metro. Anécdota del Fede Lobo. Este tipo de cosas son con las que las escuelas secundarias técnicas han tenido que cargar, o al menos adicciones a la escuela. La cantidad de Entendí la referencia. problemas que les puede traer son demasiados, desde que comiencen con adicciones hasta que se vayan de pinta toda la tarde paseándose en el metro. Anécdota del Fede Lobo. Este tipo de cosas son con las que las escuelas secundarias técnicas han tenido que cargar, o al menos su turno de la tarde, pues en realidad los rumores suelen tener algo de verdad. No tan exagerados como esperaríamos, pero sí son sonados unos casos de alumnos que se salieron de la escuela por malas juntas, o por cosas que realizaban en la tarde, como tratar de meter, consumir y vender sustancias en el plantel. También uno de los casos más fuertes y que provoca más problemas a los profesores encargados de la instalación es el hecho de que los alumnos tanto de la tarde como de la mañana se la pasan en una guerra de saber qué turno es mejor, provocando riñas durante la salida y entrada de cada turno. Con esto podemos ver cómo el turno de la tarde también es uno de los casos más raros y controversiales dentro de la historia de las secundarias técnicas. Hay muchos anuncios, ¿no? Ahí está. La número 1 en bullying. Número 1 en bullying. Como mencionamos, este tipo de cosas son las que más van a sonar a la hora de hablar de una escuela y sobre alguno de los casos más fuertes vividos dentro de estas. Lo peor de todo esto es que para el año 2013 México se había posicionado como uno de los... Sí, como les digo, yo siento que yo sufrí más bullying, pues se sufre más bullying en secundaria que en otra parte, porque también en primaria, pero en primaria uno es más inocente. Y cuando pasas a secundaria te despegas ya un poquito más de casa, a lo mejor ya la secundaria te queda un poquillo más lejos, ya tienes otros amigos diferentes, con otra mentalidad. En primaria eres más casero, en secundaria te empiezas a despegar. Ya en prepa ya de plano es de que si te vas por el mal camino, pues ya te fuiste, ya no hay retorno. Pero en secundaria sí es como que te estás descubriendo apenas tus gustos, etcétera. Y ahí también creo yo que es donde más se sufre bullying o donde más puedes tú hacer bullying. Países que más sufrían de estas cosas. El acoso y el abuso abundan en las escuelas y como no podía ser de otra manera, las secundarias técnicas eran las que más registro de esto tenían, pues de entre todas las posibles secundarias es la etapa donde el adolescente más realiza este tipo de actos. En una escuela el tipo de bullying es muy aniñado y en la preparatoria y universidad las cosas cambian drásticamente y el hacer burlas o acosar a más compañeros baja considerablemente, por lo que las únicas que quedan con mayor índice tenían que ser sin duda las secundarias técnicas. Y justamente esto es lo que pasó. Al hacer la investigación pudimos ver cómo estas se posicionaban hasta arriba en las gráficas, por lo que podemos destacar cómo es que las técnicas no solo destacan en tener muchas instalaciones en el país, sino que esto mismo hace que los casos de acoso aumenten considerablemente. Con el tiempo no es que la cosa fuera bajando, de hecho es muy sencillo encontrar notas en internet donde hable de nuevos casos de bullying extremos en este tipo de secundarias. El problema en esto es que con el pasar del tiempo las personas se fueron acostumbrando a escuchar este tipo de cosas, por lo que ya normalizan de cierta manera, aunque no es lo mejor que podemos hacer, pues para solucionar un problema, lo último que tenemos que hacer es ignorarlo. Lo mejor en esto es comenzar a ver opciones y tomar el riesgo de mejorar. Total, peor la situación no se puede poner, pero en fin, que esperamos este puesto al menos haga hacer conciencia a muchos alumnos que disfrutan de estas cosas. Y para todos aquellos que lo sufren, lo mejor que le podemos decir es que lo hablen, o si no les agrada, asegurarles que las siguientes etapas serán mucho mejor, cuando al fin llegue la madurez para muchos alumnos. Ahora sí me voy a comer Armas, técnica mi sandía. Iba a decir mi naranja, pero dije mi sandía. La había dejado en el refri para comerme la fresquita y no me la comí. Ay, 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 ay. Armas en las escuelas públicas. Armas, técnica 36.
Los ataques hacia otros alumnos suelen ser de las cosas más sonadas dentro y fuera de una secundaria, y como hemos podido ver en algún puesto, al parecer existe una rivalidad muy grande entre los alumnos de la mañana y los alumnos de la tarde, por lo que los golpes y la superioridad de saber qué turno es mejor no se hace esperar. Y la neta, yo siento que estadísticamente los de la tarde sabían pelear más que los de la mañana. Estadísticamente. Porque a lo mejor también se rifaban unos tiros, pues con los malandrines cuando salían, ¿no? Entonces tenían que ser más... A lo mejor eran más suspicaces con ese aspecto de la vida. Esto a lo largo de la historia ha abarcado varias peleas y riñas entre los alumnos, cosas normales por así decirlo, pues estos no pasaban de los golpes e insultos solamente, hasta que llegaron los padres de familia o los docentes para separarlos, pero que a la hora de ir pasando el tiempo y que las generaciones se fueran haciendo cada vez más complicadas de sobrellevar, este tipo de situaciones se suelen salir mucho más de las manos, y justamente esto es lo que pasó en la técnica 36, pues al salir los grupos de la mañana, unos alumnos ya se estaban esperando para golpearse supuestamente. Esto hubiera quedado hasta aquí si no fuera por una madre que intervino al ver que los jóvenes no solo estaban por golpear entre muchos a un solo niño, sino que estos mismos contaban en su posesión con armas de fuego y armas blancas, lo que asustó a la señora, haciendo que marcara a las autoridades. Lo que más destaca en todo esto es que los jóvenes que iban con las armas también estaban No, y la señora, no, es que yo lo sé. Continuamos. La señora así como que... No, yo sí los iba a dejar que se pelearan, pero a puño limpio. Y la verdad sí. Si es a puño limpio, órale, te la paso. Pero ya si traes una navaja o un arma, nah, pues no manches. Así bien fácil. acompañados de gente ya más adulta a bordo de una camioneta. A testimonios, estas personas ya eran adultos jóvenes, lo que ocasionaría que fuera mucho más preocupante la situación, pues también irían armados. Posiblemente si las cosas hubieran salido de las manos, estos hubieran acabado con la vida de los alumnos. Un gran descontento en todo esto es el hecho de que los padres no recibieron ninguna atención por parte del director de la escuela, diciendo que él no podía hacer nada ante la situación, dejando muy en duda de qué podría pasar si algo de este tipo se lograra desarrollar por completo en una secundaria. ¿Qué medidas se tendrán que tomar para evitar que cosas de este estilo se sigan suscitando? Pero en fin, que más de una ocasión nos vamos a topar con cosas muy similares, y más si son del turno de la tarde. La gente siempre se va a lavar las manos. Show para adultos, técnica de Jalisco. ¿Qué? ¿What? Ahí sí podemos decir what, ¿no? Cuando queremos decir así como que ¿qué? What the... A testimonio de una persona que quiso quedar en el anonimato y que incluso no quiso dar más detalles sobre qué secundaria fue, solo nos dejó los datos de que fue una ubicada en un pequeño pueblo en Jalisco, pues a lo que nos pudo contar es que en la época donde éste estudiaba existió una adolescente a la cual digamos que tenía las hormonas más alteradas que cualquier otra cosa, y luego teniendo en cuenta que la etapa de la secundaria es cuando más los adolescentes están en busca de saciar sus deseos carnales, pues solo digamos que esta adolescente se aprovechaba de estas cosas, y en un parque que estaba cerca de la escuela solía acudir con varios grupos o con solo una persona para poder quitarse la ropa de poco en poco, esto haciendo todo un acto para adultos. Si nos ponemos a pensar que son solo niños como tal y que en los parques también acuden personas adultas, la gravedad de los hechos son muchos más, pues ya estamos hablando de que alguien pudo haberle hecho algo en esta situación. Exacto. Afortunadamente a lo que nos pudo contar las cosas solo se quedaban en esto y nadie salió con problemas más grandes. Ante esta situación, lo mejor que podía hacer algunas personas era ver su celular mejor y jugar para no meterse en problemas, pero que en sí nos deja con mucha intriga de saber qué secundaria fue la que se daban estos casos, pues a lo que nos pudo decir es que se llevaban grupos de salones enteros para que vieran su espectáculo. En sí tenía más de 30 adolescentes rodeándola mientras ésta se quitaba la ropa, pero como dijimos, nosotros en este caso mejor nos hubiéramos distraído con nuestro teléfono, así no nos metemos en problemas. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. ¿Has visto el nuevo show de la Miranda?
No manches. Destornillador, técnica 14. Oh. Los accidentes suelen ocurrir con mucha frecuencia, y esto es lo que ocasionó el estudiante de nombre Aarón dentro de su secundaria, pues a la nota que pudimos encontrar sobre todo este terrible caso es que el joven fue apuñalado con un destornillador en No la nuca manches. repetidas veces, esto por 4 de sus compañeros, y todo por el accidente que provocó el estudiante. No manches. El día de ayer dentro de la escuela le picaron la nuca con un desarmador a mi hijo en la Escuela Secundaria Técnica 14, Avenida Coyoacán y Eje 6. Por favor, compartan, ayúdenos. Fueron entre 4 adolescentes y está amenazado de muerte. Pues se dice que el joven pateó una tapa de un topper, la cual golpearía a uno de los encargados de realizar dichos actos. En el momento que el joven fue a pedir disculpas por lo sucedido, lo agarraron entre 4 alumnos, y uno de ellos comenzaría a apuñalarlo en la nuca con esta herramienta, la No cual manches. se puede considerar como un arma blanca. Respecto a todo este caso, los encargados de la escuela no quisieron decir mucho más y no hicieron nada más en contra de los alumnos, pues dijeron que los hechos no fueron un intento de asesinato y no podían castigar más allá de solo una llamada de atención a los alumnos. Las personas se dieron cuenta de esto porque el joven al salir tendría las heridas y su uniforme completo. No, no fue intento de asesinato. Nomás le abrieron la cabeza con un destornillador, pero ellos no querían hacerle daño. Así juegan los niños. Así los niños juegan. Completamente lleno de sangre, lo que llamaría fuertemente la atención de los padres y de las personas que estuvieran afuera de la institución. Nuevamente con esto, podemos ver cómo es que los encargados de estas escuelas hacen de todo para lavarse las manos y no tener problemas ni para ellos ni para la institución, cuando lo mejor es tomar cartas en el asunto y darles el castigo merecido a las personas que realizan este tipo de cosas, por lo que este es uno de esos casos que más pueden dejar la nota de negligencia de las instalaciones ante tales actos, y el pobre chico que pudo haber quedado gravemente herido por este tipo de cosas. Afortunadamente las cosas no pasaron a más, pero sí los padres demostraron un fuerte descontento ante tales actos. Pues claro. Los encargados de estas secundarias piensan que al no decir información o al no hacer esto más grande y lavarse las manos, sienten que eso va a tener o va a repercutir en tener más prestigio para la secundaria. No, nosotros no hicimos nada porque eso pues ya pasó afuera pero yo siento que le resta prestigio. Porque si tú como encargado, como director o como autoridad sales y dices, sí, pasó esto, vamos a expulsar a los niños y no estamos permitiendo la violencia. Tal vez ellos sienten de que no digas nada porque si no ya nadie va a inscribir a sus niños aquí. No, al contrario, yo siento que si toman esas cartas en el asunto, más padres de familia van a querer inscribir ahí a sus hijos porque van a decir, ahí sí me los van a cuidar. Ahí sí expulsan a los que hacen el mal, creo yo. Claro, va a haber temor, pero pues dices, no sé, pues es complicado, pero sí, si tú ves que las autoridades de una escuela no hacen nada, pues ahí no vas a querer inscribir a tus niños. Pero más sin embargo, hubo una pelea y expulsaste, golpearon a alguien, acuchillaron a alguien y lo expulsaste y aparte hiciste un acta, una denuncia y a lo mejor te lo llevaste a una correccional o en su momento a la cárcel, pues esa autoridad sí está haciendo bien su trabajo, ¿no? Yo me voy con la autoridad que está haciendo su trabajo y que no solape pues la violencia. Digo yo. Acoso a estudiantes. Incontables veces hemos mencionado el acoso en este video, pero nos referíamos mucho más a un acoso verbal o con golpes, nada que sea metiéndose con la intimidad de los estudiantes, pero es evidente que estos casos también existen y con mucha más fuerza, por lo que decidimos meter algunos de los casos más sonados de acoso que los estudiantes han recibido por parte de los profesores o alguna otra persona dentro del plantel. Comenzaremos haciendo mención del caso de la secundaria técnica número 20, la cual logró hacer un gran cambio como tal y presentaría los casos de acoso vividos dentro de este plantel por medio de carteles, los cuales las estudiantes pegaron afuera de las instalaciones, evidenciando a los acosadores. Fuera El que Igor. más destacó fue el prefecto del plantel. Con esto la escuela hizo lo que cualquier país hubiera hecho, alargar el caso para que no saliera más vistos, pero esto solo provocó lo que vimos en el inicio del caso, que los y las alumnas se expresaran ante tal caso con una marcha, por así decirlo, para poder evitar que otra más. Desde hace 2 años la madre de una menor denunció el caso de su hija, quien asegura fue acosada. Foto Adriana Márquez.
La Paz, Baja California. Fuera acosada por este sujeto. Realmente podemos llegar a asimilar cómo es que en algunas escuelas prefieren proteger personas de este tipo solo para no perder prestigio, manchando solo mucho más su historial. Al contrario, pierdes prestigio en vez de solapar y de cubrir. ¿Sabes qué? Lo pones en tela de juicio y lo despides. Y la gente va a decir, en esta escuela sí hacen su trabajo. Otro caso se dio en la técnica número 4, la cual fue algo bastante similar, solo que en este caso fue por parte de uno de los docentes de la institución, pues el profesor de matemáticas y de un taller serían denunciados por alumnas del plantel, haciendo que la escuela le suspendiera. Encuesta gratis. ¿Dejarías a Jimmy Lozano como director técnico de la selección mexicana una vez concluida la Copa Oro? Diera la posibilidad de impartir clases en lo que este caso se solucionaba, pero también casos así se vivieron en técnica número 11. Este es uno de los casos más recientes y en este podemos ver cómo no solo los alumnos se vieron implicados, ya que posiblemente cansados los padres de todas estas cosas también fueron a protestar afuera de las escuelas con cartulinas, exigiendo que los acosadores, que en este caso eran 2 profesores y el director, fueran revocados de sus cargos y pagar por el delito que estaban cometiendo. Como podemos ver, el caso de acoso es uno de los que más se pueden llegar a ver, y todo por parte de los profesores o gente con poder dentro de las escuelas, pero de esta manera solo podemos decir que nadie lastimosamente se salva de esto, y esperamos que las personas que realizan estos actos paguen por lo que hacen y terminan siendo retirados de las escuelas en las que trabajan. Denuncian a maestro por acoso. Y bien, así es como llegamos al final de este iceberg, el cual esperamos haya sido de tu agrado y pudieran ver un poco las cosas que arrastran las secundarias técnicas. Con todo esto dicho, nos despedimos no sin antes preguntarte si en sus escuelas vivieron o han visto casos similares. Con gusto los invitamos a que los compartan en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueados Media se despide, esperando verlos de vuelta en un próximo video. Uy, yo pensé que iba a ser algo más de comedia, pero estuvo intenso, Estuvo intensón. La verdad da mucha pena. Como en México cuidan más o cuidamos más a los victimarios que a las víctimas. Desgraciadamente. Desgraciados, dirían por ahí. No tienen la gracia. Sí, no tienen la gracia divina. Ay, no. Qué cosas.